Sí, bien. Hola, buenos días, espero que estén bien. Les invito a abrir nuestras escrituras en el capítulo número 6 de Marcos. Vamos a leer dos porciones el día de hoy y con esto pretendo cerrar esta pequeña serie sobre la vida de Juan el Bautista, la desconcertante vida de Juan el Bautista, desconcertante en el sentido de que nada es lo que esperaríamos que sucediese. De hecho, el final, el, esta este ministerio, esta enseñanza se llama Un final desconcertante. Entonces vamos a leer dos porciones que retratan a Juan en su parte final, Juan en la cárcel. La semana pasada intentamos resolver las expectativas que estaban cifradas en la persona de Juan el Bautista en nuestra primera reunión. Recuerden que nuestra primera reunión de lo que hablábamos es justamente del nacimiento sobrenatural de Juan el Bautista, de las profecías que hablaban de él y de su ministerio, de la expectación que surgió en el pueblo de Israel por ir a verlo al desierto y escucharlo. Y terminábamos con esa pregunta donde el evangelista eh, apuntaba a la expectación que estaba en los corazones de los israelitas. Después de 4 siglos de silencio, todos se preguntaban, entonces, ¿será Juan el Mesías? Todo parece indicar que sí. La semana pasada lo que intentamos hacer es responder ese interrogante y responderla en la propia voz de Juan. Derechamente le preguntan, ¿eres entonces tú el Cristo? Y él responde y nos da una verdadera cátedra de humildad, o lo que podríamos llamar la verdadera grandeza en un sentido cristiano. Yo no lo soy. Y de hecho ni siquiera soy alguien importante, no soy ni el profeta, no soy ni el Mesías, tampoco soy Elías, tampoco soy el profeta, soy apenas una voz que dirige toda la atención hacia el protagonista de esta historia, y el protagonista de la historia es Jesús. Y frente a Jesús yo no puedo hacer ni siquiera la más humilde tarea que le está encomendada a un esclavo, desatar las sandalias de sus pies. Ese es Juan el Bautista. Y como si esa lección sobre la verdadera grandeza no hubiese quedado clara, después le dicen, es necesario que él crezca, que el Señor Jesús tenga el protagonismo y que yo mengue. Ese era como el versículo lema. Él tiene que tener más importancia y yo cada vez menos. Mi ego tiene que ir reduciéndose para darle paso a él. Cuando eso pase, entonces seré verdaderamente grande en términos cristianos. ¿Por qué este mensaje se llama un final desconcertante? Porque si Juan el Bautista termina así, uno podría casi aplaudirlo de pie, darle una ovación. Como que cierra con broche de oro su ministerio público. Cierra su ministerio público con una notable enseñanza sobre la humildad, con una brillante clase de teología sobre cuándo somos la mejor versión de nosotros mismos. La pregunta sobre la identidad de Juan repetía eso. ¿Cómo te piensas a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y Juan dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. Pero este es un final desconcertante porque Juan acá, en la porción que vamos a leer, parece que se nos cae. Por eso es desconcertante. Es desconcertante, pero eso es justamente lo que yo considero que es fascinante de la Biblia. ¿Sabe qué? Yo me dedico a la historia y en la Edad Media abundaban uno de los géneros literarios más como populares, eran las vidas de santos. La gente creía mucho en los santos. Usted es más valioso que hueso de santo. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Es que cada iglesia en la Edad Media tenía un huesito de un santo, un pelito, porque todas las personas iban a ver, porque tener un hueso de santo les generaba turismo, les generaba donaciones, volvía eso importante. Entonces, cuando uno leía las vidas de santos, desde, desde el pañal, desde el nacimiento hasta la sepultura, todas estas personas eran perfectas, íntegras, nunca se caían. Y nosotros tenemos esa mentalidad religiosa en nosotros. Pensamos que la Biblia está llena, está poblada de personas perfectas, íntegras, intachables, donde todo hacerla, hasta que uno comienza a ver la vida de los patriarcas y comienza a darse cuenta que en realidad somos muy imperfectos y que al contrario, esa no es la excepción, sino la norma. La norma es que la Biblia está poblada de personas imperfectas y eso es lo fantástico de la Biblia.
El único perfecto en la Biblia es el Señor Jesús. Y toda la Biblia trata sobre cómo Dios obra a través de personas imperfectas, no a través de personas intachables y santos, sino a través de personas imperfectas. Y Juan, pese a todos los pergaminos que tenía, también era como nosotros. Ya lo vamos a ver para que me entiendan. Nuestra lección final tiene que ver con cómo el Señor Jesús responde a las dudas que habitan en nuestro corazón cuando las cosas parecen no ir tan bien. Cuando las cosas parecen no ir tan bien, cuando las cosas parecen ir derechamente mal, nuestro corazón comienza a poblarse de dudas. Y cómo Dios responde a un corazón en dudas respecto de él. Entonces leamos esto en dos versiones. Marcos capítulo 6 nos habla de Juan en la cárcel, nos sitúa a Juan en la cárcel, nos describe por qué Juan terminó en la cárcel, y después vamos a ir a Lucas capítulo 7 para entender cuáles son las dudas, los temores y las inquietudes de Juan el Bautista en la cárcel. Dice así la palabra del Señor en Marcos, el capítulo 6, vamos a leer desde el verso 14. El título ya anuncia, la aventura de Juan el Bautista en la cárcel terminó mal, terminó pésimo. Muerte de Juan el Bautista, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Y al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y ahora viene la explicación de qué pasó, por qué Juan terminó así y cómo terminó en la cárcel. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero él escuchaba de buena gana. Y después, más adelante, se narra la decapitación de Juan el Bautista. Ese no es el tema, pero quiero que entendamos por qué Juan está en la cárcel, y ahora vamos a la porción más importante de esta mañana, que es Lucas, el capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos a leer desde el verso 18 en adelante. Lucas 7. Esta misma porción también se puede leer en Mateo. Dice, los discípulos de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas, de todas las cosas, de todos los milagros, de todas las enseñanzas de Jesús en ese momento. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Me gusta la versión de Mateo, porque la versión de Mateo en el capítulo 11 dice, voy a leer textual, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a dos de sus discípulos. Esta pregunta la enuncia Juan desde la cárcel, en la situación que acabamos de leer en Marcos. Y los envió Juan a sus discípulos desde la cárcel a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y en esa misma hora Jesús sanó a muchos enfermos, a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decirle Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en los deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito,
He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos e intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que no comía ni pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hasta ahí la palabra del Señor, que Él quiera bendecirla en nuestros corazones. Entonces Juan está en la cárcel. Ya no es Juan al cual acuden las multitudes en el desierto, en su momento de máxima popularidad. Tampoco es Juan en ese momento que examinamos el domingo pasado, donde hace la transición, la posta, donde él dice: ahora me toca a mí autoeclipsarme, menguar, para que él crezca, sino acá Juan en su momento más bajo. Juan está en la cárcel. Y Juan está en la cárcel no porque haya cometido un crimen, un delito. Juan está en la cárcel porque ha sido honesto con su ministerio. Su ministerio es decir la verdad, aunque la verdad duela. Recuerdan que en su predicación la gente iba al desierto y le respondía: generación de víboras. Decía la verdad aunque ésta fuese hiriente a los oídos. Y tenemos a Juan en la cárcel por decir la verdad, y más aún, decir la verdad no a las personas que uno podría naturalmente desdeñar: publicanos, los soldados, los cobradores de impuestos, los pecadores abiertamente, sino decirle la verdad en la cara a la autoridad. Tenemos un caso de incesto de Herodes, y Juan denuncia ese caso de incesto. La figura de Herodes es interesante. Me interesaba Marcos por dos cosas, porque esto nos va a llevar a entender algunas de las conclusiones de esta reunión. Que tenemos a Juan en la cárcel por Herodes, y mire la reacción de Herodes cuando, no sé si notó eso, dice Marcos 6, el verso 20, que Herodes no es tan malo. Al parecer, a primera vista, Herodes no es un pecador consuetudinario, lo es, pero mire su actitud frente al Evangelio. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Y sabe que esa no es la primera vez que Herodes actúa así frente a alguien que habla la palabra del Señor. Hay lo que podríamos llamar nosotros acá el síndrome de Herodes. Mire, acompáñenme en Lucas 23, solamente para aclarar esto. Que uno puede escuchar el Evangelio, incluso viniendo de buena gana, pero hacerlo por razones totalmente equivocadas. Lucas 23, ahora ya tenemos a Jesús ante Herodes. Verso 28, Lucas 23, 8. Herodes, viendo a Jesús, miren lo que dice la Escritura: se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, y entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. Quiero decir lo siguiente, que Juan había interpelado a Herodes por su pecado, pero Herodes escucha de buena gana a Juan y a Jesús. Y usted puede venir acá a la iglesia un domingo a escuchar de buena gana la palabra del Señor. Tal vez le divierta, lo pase bien escuchando la palabra del Señor, tal vez le guste algún predicador, tal vez me encuentre entretenido, cosa que dudo, pero no sé, hay gente que puede venir a escuchar la palabra de Dios, pero por razones y motivaciones equivocadas. Pero en el momento de la decisión,
Juan es decapitado y el Señor Jesús es menospreciado y entregado a la cruz. El que usted venga a escuchar la palabra de Dios, incluso que venga con interés, no asegura que su respuesta sea la que Dios desea. Herodes escuchaba a Juan, le encantaba, lo tenía por un hombre santo y lo escuchaba de buena gana, pero en un momento decisivo decidió decapitarlo. Herodes quería ver al Señor Jesús y lo escuchaba también de buena gana. En una de esas hace algún milagro y quedó asombrado, pero en el momento decisivo lo menospreció y lo mandó a ejecutar. Que usted quiera escuchar la palabra de Dios, que venga a escuchar la palabra de Dios, no asegura que la respuesta sea la que Dios espera. Hagamos ese paréntesis que es importante para ver cómo las personas responden a las escrituras. Y entonces tenemos a Juan en la cárcel y con una pregunta que nos deja desconcertados. Porque Juan, el domingo pasado lo dejamos respondiendo de manera clara ese interrogante. Yo no soy el Cristo, pero Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del... Él es de quien yo estoy anunciando, yo estoy anunciándolo a Él, porque Él es el Cristo. Y acá, mire la pregunta. En ese momento, la pregunta es, ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otros? ¿Eres realmente tú, Señor, el Mesías? ¿O eres otro más como del montón? ¿Eres otro profeta importante, casi al mismo nivel que yo? Y en realidad vamos a tener que esperar a otro. ¿Cómo uno puede entender esta duda? Hay personas que esto dirían, no, es que Juan no pudo haber dudado porque Juan quizás le quería explicar a sus discípulos, quería que sus discípulos respondiesen, escuchasen la enseñanza del Señor Jesús. Pero yo creo que acá no hay que darse tantas vueltas para decir que Juan era un hombre tal como nosotros. Cuando las cosas andan mal, nuestros corazones se llenan de dudas y aquellas convicciones que teníamos en un momento de gran lucidez espiritual, cuando las cosas parecían marchar bien, en otro momento, cuando las cosas andan mal y muy mal, nuestro corazón se llena de dudas. Y esa lucidez con la cual Juan declaró abiertamente que Jesús era efectivamente el Mesías, acá parece estar poblada e inundada de dudas. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y sabe qué? Esto no es. Por eso decía que la Biblia está llena de personas imperfectas. Juan se asemeja mucho a Elías y Elías también tiene un momento de debilidad así. Si uno va a Primera de Reyes, el capítulo 18, en el capítulo 18 tenemos a Elías confrontándose entre 850 discípulos de Baal. Uno solo contra 850. Y uno podría decir, brillante el valor de Elías, fantástico. No tenía ninguna duda que Dios estaba con él. Pero si uno sigue leyendo el capítulo siguiente, Elías se arranca. Y se arranca por la amenaza de una mujer. Entonces, ¿cuál es el verdadero Elías? ¿El del 18 o el del 19? Ambos. ¿Cuál es el verdadero Juan el Bautista? ¿El que proclama abiertamente él es el Cristo o el que está haciendo esta pregunta? Ambos. Ambos, porque refleja nuestra humanidad. Pero lo que es interesante, y este va a ser uno de los puntos altos de esta enseñanza, es que ni a Elías Dios le reprocha algo por sus dudas, ni a Juan el Bautista el Señor Jesús le reprocha algo por haber albergado dudas. En lugar de decir, ¿saben qué? Podríamos tener acá, capaz que si nosotros hubiésemos estado en ese lugar, en el versículo 21 la respuesta es, vayan y díganle a su maestro que cómo se le ocurre ser tan descriteriado, que cómo tiene tan poca fe, que acaso no me ha visto, que cómo puede ser tan inconsistente. Esa no es la respuesta del Señor Jesús. La respuesta del Señor Jesús está en el verso 21. Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio vista, y respondiendo Jesús les dijo, id, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Primera cuestión, muéstrenle, revélenle el despliegue de mi poder. Ninguno de esos milagros por lo demás era al azar, y ya lo vamos a ver por qué. Y dice, y los ciegos ven, y los cojos andan, y los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y la respuesta del Señor Jesús frente a las dudas de Juan el Bautista no son reprocharlo por sus dudas, no son condenarlos por haber titubeado, no son enrostrarle que ahora desconfía de
que Él es el verdadero Mesías, la respuesta de Juan, la respuesta del Señor Jesús es, por un lado, un despliegue de poder, pero un despliegue de poder en misericordia. Es un despliegue de poder que apunta a milagros de misericordia e invocar la Escritura. En realidad, cuando Juan decía, mira, mi único propósito es, yo soy la voz que clama en el desierto, id y anunciad y preparad los caminos del Señor, lo que estaba diciendo Juan ahí estaba invocando el libro de Isaías, estaba invocando un pasaje profético que apuntaba hacia el Señor Jesús. Lo que hace el Señor Jesús es decir, mira, te voy a recordar lo que dice Isaías. Las dudas de Juan tenían que ver con una visión no incorrecta, pero parcial o incompleta de lo que significaba ser el Mesías. Y la visión parcial e incompleta de Juan era la que habitaba también a muchos de sus discípulos. Juan, si lo recordamos, en Lucas capítulo 3 decía, el Mesías va a venir con poder y va a venir con poder también para juzgar, para ejecutar justicia, para distinguir a los incrédulos de los creyentes, a los injustos de los injustos y ejecutar juicio. Y Juan pensaba exactamente en eso, tal como muchas partes de sus contemporáneos pensaban en el Mesías como en un tremendo líder político y militar, en un libertador en un sentido estricto del término, aquel que iba a libertar a los judíos de la esclavitud romana. Juan pensaba que una de las labores protagónicas del Mesías en ese momento iba a ser ejecutar justicia. Y en ese sentido, por supuesto que su corazón estaba desconcertado. Si el Mesías va a ejecutar justicia, ¿por qué yo, que soy un hombre íntegro, estoy en la cárcel? ¿Y por qué Herodes, que es un pecador público, me tiene en esta situación? ¿Dónde está la justicia de Dios? Si el Mesías va a ejecutar justicia, va a discernir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y va a sancionar, al fin Dios va a hacer justicia, ¿por qué yo entonces estoy en la cárcel y por qué Herodes me tiene de esta manera? Siendo que él es notoriamente injusto y yo soy notoriamente piadoso. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si entonces pensamos así, a la luz de lo que Juan pensaba de Jesús en Lucas 3:17, que el Mesías iba a ejecutar justicia, uno puede entender por qué Juan en este momento de su vida está totalmente descorazonado. Si el Mesías va a ejecutar justicia, ¿qué hago yo entonces en la cárcel? Entonces vamos a tener que esperar a otro. Entonces vamos a tener que esperar a otro. Y la respuesta del Señor Jesús es completar la visión que tiene Juan sobre el Mesías. El Mesías, en efecto, va a ejecutar juicio, pero eso va a ser parte de su ministerio final. Lo primero que va a hacer el Mesías es solucionar el problema del pecado y ejecutar actos de misericordia. Y una vez que ejecuta actos de misericordia, luego vendrá la justicia y la vindicación de los justos. Y entonces el Señor Jesús, cuando le dice, miren, hay poder en mí, y además este poder está perfectamente alineado con lo que dicen las Escrituras de lo que va a ser el Mesías, esa revelación le debería bastar a Juan, que conoce perfectamente el libro de Isaías, para decir, ahora ya debería tener una visión mucho más completa de mí. Juan, el Señor Jesús está citando ahí Isaías 35 e Isaías 61, ambos pasajes mesiánicos que hablan justamente de la labor del Mesías. Y la labor del Mesías va a ser ejecutar actos de misericordia, milagros de misericordia, como una precondición, un espacio previo para después ejecutar juicios. El juicio va a venir después. Primero es desplegar misericordia en fe. Esa es la respuesta del Señor Jesús. Y esa respuesta debería bastarle a Juan en la cárcel. No sabemos la respuesta de Juan en la cárcel, la Biblia no la menciona. No sabemos si esa respuesta le fue suficiente a Juan para asentarlo en su fe. Sabemos que la respuesta del Señor, la respuesta de Dios en el monte Oreb a Elías, esa respuesta desde el silencio le sirvió a Elías para sacudirse de su pesimismo y su victimismo para seguir adelante. No sabemos cuál fue el efecto de estas palabras de Jesús en la vida de Juan. Lo que sí sabemos es que el Señor Jesús, acto seguido,
va a vindicar públicamente a la persona de Juan el Bautista. Cuando los emisarios de Juan, los discípulos de Juan, vuelven a la cárcel a darle estas nuevas a su maestro, viene el Señor Jesús con una lección que aparece ahí en el versículo 24 en adelante. Y uno podría decir que la lección del Señor Jesús o la enseñanza del Señor Jesús podría ser, en buen chileno, repasar a Juan el Bautista. Ustedes no sean así como Juan el Bautista, mis discípulos, no sean hombres incrédulos como él, o podría ser un sermón contra la incredulidad. El Señor Jesús ha tratado a sus discípulos de hombres de poca fe y mal podría, con este ejemplo, tratar a sus mismos seguidores de hombres de poca fe. No hay ningún tipo de reproche a Juan el Bautista por haber dudado. Y esta es una gran lección, hermanas y hermanos. El Señor Jesús, al Señor, a Dios no le molestan nuestras dudas. Nunca le ha molestado. Si le molestasen las dudas que nosotros albergamos de él, no tendríamos ni el libro de Job, ni tampoco tendríamos los salmos. Los salmos están poblados de dudas, el libro de Job es toda una duda sobre no entendemos a Dios y albergamos dudas sobre él. Acá el Señor Jesús no le reprocha a Juan su duda, no hay nada de eso, al contrario, hay una exaltación en público. Que nadie piense que Juan, por haber dudado, merece menos crédito o no es digno de confianza. Naturalmente nosotros habríamos hecho lo contrario. Juan manifiesta dudas, entonces yo acá me lo repraso en público diciendo cómo es posible que una persona que tiene tanto conocimiento muestre dudas. No, acá es lo que hay una vindicación pública de la persona de Juan el Bautista. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, acá vienen dos cuestiones muy interesantes. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os lo digo, y más que un profeta. Y este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. En lugar de ensañarse con Juan frente a la duda, lo que hay el Señor es reposicionar a la persona de Juan. Y lo que le está diciendo acá el Señor Jesús es que las personas fueron a ver a Juan al desierto no porque él les iba a decir lo que ellos estaban esperando oír. Eso tiene que ver con la metáfora de una caña sacudida por el viento, alguien oscilante, alguien que anda en función de la moda de turno. De hecho, es la misma expresión que ocupa el Señor Jesús para hablar de Herodes, una persona que se acomoda a las circunstancias. Nosotros diríamos en buen chileno: donde calienta el sol. Donde el sol está mejor, allá está. Juan no era así. Juan decía la verdad, aunque la verdad espantase a las personas. Herodes era así. Herodes se acomodaba a las circunstancias. En el pasaje que acabamos de leer, decíamos que Herodes estaba peleadísimo con Pilatos. Después de enjuiciar al Señor Jesús, se pusieron en la buena. Amigos como se. Esa es una persona así, acomodaticia. El Señor Jesús les dice: ustedes fueron a ver a Juan al desierto no porque era una persona acomodaticia, sino porque decía la verdad. Fueron a ver a Juan al desierto no porque él desplegaba una enorme riqueza y sofisticación. Al contrario, esas personas están en los palacios. Fueron a ver a Juan al desierto porque era un profeta, y en efecto era un profeta, y ni siquiera era cualquier profeta, era el más grande de los profetas. Y sin embargo, pese a haber sido el más grande de los profetas, tenía una visión incompleta de quién soy yo. Por eso, el versículo 28 es sorprendente, hermana y hermano. Porque el problema de Juan el Bautista es que en su conocimiento limitado no entendía todo el plan de Dios para el Señor Jesús. Como muchos de sus discípulos, para sus discípulos, el que el Señor sea el Cristo no incluye la cruz. Nosotros entendemos que la cruz era necesaria, que no era un accidente en el camino. Y eso les costó a los discípulos entenderlo hasta el final. Muchos de ellos tampoco pensaban en la resurrección. Nosotros tenemos una visión más bien completa. Y en ese sentido, podríamos entender lo que dice acá. Pero el más pequeño en el reino de Dios
Todas las personas que hemos confiado en el Señor Jesús, es mayor que Él. Es mayor que Él no porque tenga mayores habilidades espirituales, sino porque tiene una comprensión más amplia y cabal, completa, de quién es realmente Jesús. Las dudas de Juan el Bautista en la cárcel respecto a Jesús anidaron porque él tenía una imagen incompleta. No errónea, pero incompleta. Veía solamente una parte de su ministerio. Nosotros tenemos la visión completa. Y eso es algo de lo que dice, convendría la pena leerlo, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 dice, nos vuelve a decir lo privilegiados que somos. Hermana y hermano, usted tiene una Biblia y es el más privilegiado. A Juan le habría encantado tener una Biblia para ver el desenlace del suceso. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras de ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todas las personas del Antiguo Testamento miraban a través de un velo, no tenían la visión completa. A ellos les habría encantado conocer el desenlace de la información parcelada que tenían, pero ustedes la conocen, le está diciendo Pedro a sus lectores. Nosotros somos más bienaventurados. Cualquier persona que forme parte del reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, pese a que de Juan se dice que no hay mayor profeta que él. Y la última parte. Y una vez que el Señor vindica públicamente a Juan, diciendo, no está mal que Juan haya dudado, para nada, y no está mal que tú, tal vez en momentos de dificultad, cuando todas las cosas parecen ir mal, albergues dudas, Juan dice acá, esta es la reacción, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces tenemos dos respuestas frente a Juan. Nuevamente, las personas en las cuales menos se esperan, los publicanos y los pecadores, todo el pueblo, se conmovieron pensando en el ministerio de Juan y decidieron abrazar su bautismo de arrepentimiento. Y las personas más conspicuas, más bien portadas, los fariseos, las personas más religiosas, nuevamente volvieron a responder en incredulidad. Y acá hay una pequeña parábola del Señor Jesús. Estas personas, este tipo de reacción de pensar que la salvación es para otras personas y no para ti, se asemeja a lo siguiente. Estos, los religiosos, los que desechan los designios de Dios para ellos mismos, son semejantes a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni pan ni vino, y decís, demonio tiene, y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y vividor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Voy a leer otra versión para que entiendan o que se lea mejor la pequeña parábola, la pequeña historia del Señor Jesús. ¿A qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Y entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y que es una... Vuelvo a traer el caso de Herodes a colación. A Herodes le encantaba escuchar a las personas hablar de Dios, sobre todo porque eran personas populares, podían hacer milagros,
decían cosas interesantes, pero en el momento decisivo nada de eso servía para aceptar esa verdad. En el momento de la decisión, Juan es decapitado, el Señor Jesús es condenado a la cruz. Acá los religiosos también plantean una y otra excusa para no abrazar la verdad. Los pecadores abrazan la verdad. Los religiosos se niegan a eso. Y por dos razones. Porque nada de lo que Dios dice parece que se adapta a sus gustos. Dicen, a Juan no lo escuchamos porque parece que es demasiado drástico, es como demasiado eh, fanático en términos religiosos. Mira, se viste de manera rara, es medio extravagante, no toma vino, no come pan. Está predica en el desierto y se viste como de piel de camello. Es una persona demasiado fanática, demasiado. No, no podría creer una verdad que viniera de esa parte. Ese tipo de mensaje sobre el Evangelio me cuesta creerlo. Entonces viene el Señor Jesús, que es diametralmente opuesto a Juan. Y la respuesta es la misma. Si Juan no come ni bebe, entonces lo rechazo porque su mensaje es demasiado radical, es demasiado fanático, casi uno puede decir medio talibán, para ponerlo en nuestra jerga. Entonces el Señor Jesús, que no hace ninguna de las cosas que hace Juan, tampoco le creen a él. Y tampoco le creen a él porque entonces es porque ahora come y bebe. Al final del día, ¿sabe cuál es uno de los problemas de nuestro corazón? Exactamente eso. Que pensamos creer en Dios, y muchas veces usted puede llegar a tener esta idea, que solamente voy a creer en Dios cuando la palabra de Dios esté de acuerdo con lo que yo creo. Cuando usted se imagina o se forma un Dios a su imagen y semejanza, donde de manera sorprendente o poco sorprendente, Dios está de acuerdo con con cada cosa con la cual usted está de acuerdo y a Dios le caen mal las mismas cosas que a usted le caen mal, cuando la verdad de Dios sea así, entonces usted va a estar dispuesto a creer. Porque si le tocan una música alegre, a usted no le gusta. Si le tocan una música triste, tampoco le gusta. ¿Qué le gusta a usted? Dar excusas, porque ninguna de estas verdades se parece a lo que usted desearía oír. Pero ¿sabe qué? Así no funciona la cosa. Dios no adapta la verdad para que no hiera su sensibilidad. Dios nunca va a estar de acuerdo con usted, porque Dios es Dios y usted es un pobre pecador, tal como yo soy un pobre pecador. La gracia de la palabra de Dios no es que eh, se adecue a mis prejuicios y a mis expectativas, sino que me cambie, moldee mi forma de actuar para que se asemeje más y más a Dios. La excusa de los fariseos podría funcionar en dos sentidos. No creemos en Juan porque era demasiado estricto, no creemos en Jesús porque es demasiado libertino. Al final del día, no aceptan la verdad ni de una fuente ni de otra fuente y la rechazan porque no está de acuerdo a lo que ellos esperarían que fuese la palabra de Dios. Y lo que ellos esperarían que fuese la palabra de Dios fuese una verdad de Dios adaptada a la propia sensibilidad de uno. Como si uno pudiese editar a Dios a su imagen y semejanza. Ya no es el hombre siendo creado a imagen y semejanza de Dios, sino el hombre creando a Dios a su imagen y semejanza. Eso, querido amigo, se llama idolatría. Idolatría es ponerte a ti en el lugar de Dios. Y ese probablemente sea el mayor obstáculo para creer en Dios. Si esperas que Dios no te incomode, si esperas que la palabra de Dios no te incomode para ser salvo, te digo que es una pésima estrategia, porque la palabra de Dios te va a incomodar. La palabra de Dios te va a incomodar porque la palabra de Dios te trata de pecador, te trata de incompetente para salvarte a ti mismo. Eso tiene que herir tu ego. Pero que hiera tu ego no significa que sea menos verdad. La verdad es la clave, entonces, para acercarte a Dios. Tú no eres el rasero para determinar si la palabra de Dios está bien o está mal. La verdad es verdad, aunque eso te moleste, aunque eso te cueste digerirlo, aunque eso hiera tu sensibilidad. Y esa puede ser tu excusa para no creer, tal como estas personas, tal como los niños de la plaza. No me gusta esta música porque es demasiado larga, no me gusta esta música porque es demasiado... Al final del día no escuchas a ninguna de las dos. Para terminar, dos enseñanzas. Alojar dudas sobre Dios en tu corazón no está mal. Si se fijan, pese a la duda, y una duda muy abierta y muy manifiesta, el Señor Jesús no reprocha a Juan.
La respuesta que les manda de vuelta a los discípulos no es reprocharlo a Juan, ni castigarlo, ni insultarlo por haber albergado dudas. Ni después cuando se van los discípulos de Juan y queda con el auditorio tampoco repasa a Juan y lo critica o lo cuestiona por haber albergado dudas. Tener dudas en Dios no está mal. Los hombres de Dios expresan dudas frente a Dios, pero lo que está mal es no escuchar la respuesta de Dios. Job se puede quejar durante todo el libro sobre Dios, pero al final se queda a escuchar la respuesta de Dios. Y eso cierra el libro de Dios. Los salmos, los hombres pueden derramar su corazón planteando sus dudas, quejándose ante Dios, pero Dios también da su veredicto. Lo que está mal, insisto, no es albergar dudas sobre Dios, sino utilizar las dudas como una excusa para no creer en Dios ni para escuchar la respuesta de Dios. Eso por un lado. Dios conoce que somos finitos y por lo tanto mal se molestaría si nosotros albergamos dudas, si no conocemos el final de la historia. Pero lo que está mal es no quedarse a escuchar a Dios. Dios tiene respuestas para decir. Ahora, y si esa respuesta no te satisface, ahí comienza entonces el problema. No está mal, hermano, que uno albergue dudas en su corazón, sobre todo cuando las cosas no andan bien. Sobre todo si tienes expectativas erróneas de lo que Dios debería haber hecho y no hizo. Ese es Juan en la cárcel. Pero Juan escucha la respuesta de Dios. Albergar dudas, insistiría, no está mal, pero tienes que aceptar la respuesta de Dios. Si ocupas la duda como una excusa para no escuchar la voz de Dios, ahí comienza entonces una serie de problemas casi como efecto dominó. Y lo segundo, a la luz de los que escuchan mal, es que no puedes escuchar a Dios como Herodes, no puedes escuchar a Dios con las intenciones de Herodes, como un mero divertimento, como, mira, con cierto morbo, o para ver qué cosas dice, pero al final del día no aceptar eso para tomar una decisión. Herodes escuchaba a Juan perfectamente agradado, Herodes escuchaba a Jesús muy interesado en lo que tenía que decir, pero al final del día ninguna de esas actitudes le sirvió para salvar su alma. Y escuchar a Dios también significa escucharlo por las razones adecuadas, pero escuchar a Dios incluso cuando lo que dice Dios no te agrada. Lo que dice Dios es verdad. Eso no significa que sea agradable, eso no significa que no hiera tu sensibilidad. Si te niegas a escuchar a Dios, porque lo que dice no es el ritmo en el cual tú quieres que Dios baila, como si Dios fuese un muñeco al que tú tienes que bailar dependiendo del ritmo al que tú le pones, vas a ser como los muchachos de la plaza, que dice el Señor Jesús. Yo no escucho a Dios porque es demasiado alegre, no, que este no me gusta porque es así. Al final del día no escuchas a nadie. Entonces, hermana y hermana, amigo y amigo, escucha lo que Dios tiene que decirte. Incluso si albergas dudas en tu corazón, Dios quiere disipar esas dudas, pero esas dudas requieren como precondición honesta que tú tengas la disposición a escucharlo, escuchar la verdad de Dios, incluso cuando esa verdad te incomode, incluso cuando esa verdad puede herir tus sensibilidades, porque escuchar y abrazar esa verdad es la que va a permitir verdaderos cambios en tu vida. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para terminar. Padre Santo, Dios bendito, te queremos dar las gracias por tu palabra. Te queremos dar las gracias por la honestidad que hay en tu palabra, Señor, porque no nos presenta a una galería de personas perfectas, sino porque nos presenta personas semejantes a nosotros, con dudas, imperfectas, Señor, incapaces de comprender todas las verdades profundas que emanan de tu sabiduría eterna, Señor. Y queremos rogar que tú nos ayudes a ser oidores honestos de la palabra tuya, a no ser oidores como Herodes, Señor, a escucharte por puro divertimento, por puro morbo, a ser oidores, Señor, que acepten tu verdad, incluso cuando ésta nos descoloque, incluso cuando ésta nos desconcierte, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, en tus designios y en tus propósitos, incluso cuando las cosas parece que no se adecúan a nuestras expectativas, incluso cuando no estemos viviendo momentos agradables, incluso en la adversidad, Señor. Ayúdanos en la adversidad a confiar en ti, aun cuando pareciera que tú no estás obrando, ayúdanos a confiar en que tú estás obrando, en que tú estás actuando, en que tus tiempos son perfectos, en que tú estás en control del curso de nuestras vidas. Ayúdanos en esto, Señor, a tener corazones
que te agraden, a corazones sensibles a tu palabra. Ayúdanos entonces, Señor, a poder ser más semejantes a ti y a tener una fe honesta en ti, Señor. Bendice a las familias que están aquí representadas. Guárdanos en la semana que comienza. Ayúdanos a honrarte con nuestra palabra y con nuestros actos, Señor. Y bendice también a los pequeños y a los jóvenes en las clases de atrás. Todas estas cosas las pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.